Buenas noches. Vamos a hablar del tema de la educación, que es un tema importante, es un tema que a mí me llama mucho la atención. He estado muchos años dándole vueltas a la razón de por qué nos cuesta tanto educarnos y por qué nos cuesta tanto el convencernos de ciertos criterios naturales que existen ahí en la naturaleza y que no somos capaces de adquirir en nuestra vida diaria. La ciencia considera que la humanidad lleva existiendo 40.000 años. Eso es lo que nos dicen los científicos, así a grosso modo. Y en esos 40.000 años, ningún humano ha sido capaz de descubrir las bases de una educación para establecer el comportamiento responsable, ni de descubrir las normas para normalizar la convivencia entre personas. ¿En qué estamos pensando entonces? ¿Por qué no andamos en el encuentro de nuestra verdadera identidad natural? ¿Por qué andamos por las ramas? ¿Por qué nos metemos en aspectos espirituales, en aspectos ideológicos, filosóficos, religiosos que no nos dan una solución en lugar de ahondar en esa naturaleza humana original, que se desprende de la naturaleza de las especies? Vamos a explicar un poco por qué. En la situación salvaje, los humanos originarios, los humanos de las cuevas de Altamira, el Cromañón, ese tipo de humanos necesitaron aprender a mantenerse vivos, a defenderse de los peligros y a hacer un poco de ejercicio para mantener los músculos fuertes, para poder conseguir sus presas. En ese caso, cazar, pescar, luchar contra los peligros eran aspectos suficientes para sobrevivir. Bastaba con educarse en eso, educarse en fortalecerse, en alimentarse, en hidratarse, en desarrollar unos buenos músculos para correr detrás de las presas y en cazarlas para comer. Educar en ese momento se reducía a esos tres aspectos básicos de protección, defensa y alimentación. Pero este transhumante viajero que tenía que salir detrás de los animales para cazarlos encuentra en sus movimientos frutos, verduras eh, y cosas que puede cultivar. Puede sembrar las peras, las manzanas, los albaricoques, y todo esto lo puede sembrar en cierto aspecto, en cierto terreno y cultivarlo, así como puede también cazar y domesticar animales que le sirvan de ayuda para su protección o para sus trabajos diarios. Entonces, este cazador que se encuentra con esta nueva realidad se da cuenta de que tiene que empezar a aprender cosas que antes no le importaban mucho, pero ahora pasan a ser importantes. Pasa a ser importante el conocer qué tipo de abonos, el conocer qué tipo de semillas, cuándo las debo sembrar, si necesito de la luna o necesito del sol o necesito del agua, qué elementos me permiten mejorar el cultivo y la granja, domesticar los animales. Bueno, este agricultor, como les digo, tenía que aprender a domesticar estos bueyes, perros, caballos, gallinas, vacas. La educación en este instante, en este momento de su realidad, se complica un poco más que la educación necesaria para cazar un ciervo, que simplemente implica correr detrás de él, tirarle una flecha y asarlo. El granjero campesino se reúne con sus vecinos también, ven que están en una situación mucho más cómoda, más tranquila, si puede llevarse bien con los vecinos, no hay muchos problemas que surjan ahí, nada más que el problema de poder mantenerse, de poder eh, colectar sus cultivos y reproducir sus animales. Ahora, este campesino se da cuenta al final del año de que tiene excedentes, tiene un montón de cosas que, bueno, con 10 kilos de patatas comemos al mes y resulta que tengo 100 kilos. ¿Qué hago con esos 90 kilos? Bueno, los voy a cambiar con el vecino. Al principio, claro, se cambian con el vecino, pero a la larga necesitan cambiar mucho y
y encontrar otros vecinos que necesiten esto porque los vecinos inmediatos ya lo tienen. Y ahí se produce una serie de ferias, una serie de encuentros donde hay ofertas, hay demandas, hay intercambio comercial. En estos lugares se empiezan a reunir las personas que organizan estas ferias y se crea un desarrollo urbano, se crea la ciudad, la urbe. En estas ciudades, claro, al principio es el intercambio básico de animales, granos, pero con el tiempo estos animales y estos granos tampoco son necesarios porque uno quiere comprar la mesa que fabricó el carpintero y no voy a cambiar una cabra por la mesa. Entonces cambias la cabra por un instrumento de valor que te permita comprar cualquier cosa. Ese instrumento de valor es el papel, el dinero. Este dinero crea esta burguesía, crea este citadino, crea esta especie de sociedad de gente que pasa de cultivar, de cazar, de ser granjero, pasa a ser un productor de una fábrica, un productor del mismo campesinado, de los productos depurados o manufacturados, y vive de una forma más limpia, se preocupa por otras cosas distintas a las del campesino, se preocupa más del éxito. Entonces, para este señor que empieza a tratar de enriquecer su potencial humano, el currículum es la escalera al éxito. En esta situación, las escuelas y universidades ofrecen educación técnica, preparan a la gente para adquirir esos trabajos, para ganar esos sueldos mayores que los del otro. Entonces empieza a crear cierta competencia entre unos y otros para poder desarrollar estos trabajos. El ciudadano metido en este trabajo ya no tiene tiempo a pensar en qué es lo que es natural, qué no es natural, qué es humano, qué es artificial. Esa dicotomía ya no encaja. Lo que encaja dentro de él es la ambición por tener más y por poder mantener ese máximo de cosas que adquiere, porque en la medida que se adquieren cosas tienes que cuidarlas también. Y en esta rutina se pierde esa identidad humana, igual se necesita, igual hay gente que quiere conversar con otros de estos aspectos espirituales, de aspectos filosóficos, aspectos religiosos, de cómo mejorar en lo humano. Si nos damos cuenta, el humano primitivo que convivía con sus semejantes debía aprender a convivir. Aprender a convivir no es solamente algo que tenía que hacer este humano primitivo, aprender a convivir lo tengo que hacer yo, en mi ambiente contemporáneo, con la gente que tengo alrededor. Y convivir exige ciertas reglas, ciertas normas. Si yo no soy capaz de persuadir, seducir, motivar, si voy a ser un impositivo, un arrogante, todo lo contrario, un negligente, lógicamente la convivencia se va a destruir, se va a romper. Entonces, para evitar esa mala convivencia necesitamos del buen comportamiento, de un cierto comportamiento que tiene que ver con el atender al otro, entender al otro, estar atento a las necesidades del otro. Luego existen ciertas reglas que existían antes, que existen ahora, que van a existir siempre, y reglas que tenemos que asumir, que tenemos que comprender, que tenemos que atender para poder comunicarnos mejor. En el pasado, lógicamente, la gente tenía que respetarse y se respetaban en base al cumplimiento de los deberes. Aquel que cumplía con los deberes era el líder. A esa persona se confía. Y se confía porque era sincero, porque no puedes confiar en alguien que es falso, en alguien que te miente. Entonces la sinceridad era un recurso importante para poder mantener ese convencimiento compartido con los demás, para poder confiar en ellos. Y a la vez necesitas al sensible, a aquella persona que es capaz de captar las necesidades, a ese que descubre, bueno, ahora vamos por acá, ahora vamos por allá, ahora hagamos esto, ahora hagamos aquello. Y cuando eso que hacemos, cuando el obrar humano beneficia a todos siempre, no perjudica nunca a nadie,
Luego existe un tipo de comportamiento humano exigido entre personas para mantenerse aceptados, confiados y conectados entre sí. Este tipo de comportamiento no se ha enseñado en las escuelas, ni se enseña actualmente. En las escuelas te enseñan tecnicismos de cómo ser un arquitecto, ingeniero, un abogado, un médico, pero no se enseñan estas normas básicas de convivencia. Este tipo de comportamiento, como os digo, no se ha enseñado ni en el mundo salvaje, ni en el mundo actual, ni en el mundo del cultivador o agricultor. Si Primitivo no respeta al inmediato, si el personaje no respeta al que está enfrente, el que está enfrente lo va a rechazar. Luego el respeto es importante, pero es también importante el cumplimiento del deber. Y como os decía, es importante el convencimiento mutuo, es decir, que los dos estemos convencidos de lo mismo, para que no haya discordias. Y la falta de respeto o el maltrato opera rechazando a las personas, así como la falta de confianza o la falta de atractivo, que eso surge también. Si entre personas no existe confianza, en un convencimiento compartido, las personas dudan unos de otros y se rompen, se desconfían. Al mentir o al afirmar verdadero aquello que no conozco, que también es una forma de mentir. Esto es importante porque a veces pensamos, no, si yo no te dije ninguna mentira, pero me estás diciendo algo que no has demostrado que sea cierto. Y como no tienes la certeza, me estás diciendo algo que crees porque el otro te lo dijo, resulta que el otro está mintiendo y al decírmelo tú, mientes también. ¿Se entiende eso? Por eso que es eh, importante que la educación considere el rechazo a esos bulos, a esos fake news, a esa ficción, a esa fantasía, a esas novelas o películas imaginarias que son formas de convencer al ingenuo espectador de realidades indemostrables, como por ejemplo la existencia de estos humanoides extraterrestres que vienen a robarnos el país, o las predicciones del zodiaco, del tarot, o fantasmas que andan paseándose por las paredes, atravesando lugares. Es importante que en la educación se considere el hecho de no mentir, de cuidarse de que no se mienta nunca a nadie. Bueno, si no se atiende al necesitado o a lo necesario, al no atender a esa necesidad, imaginaos que alguien está enfermo y necesita la ayuda del otro y el otro no le presta ayuda, ¿cómo dirías? ¿Cómo calificarías a ese que no presta ayuda? Lógicamente, lo calificarías de egoísta, de narcisista, de indiferente, de un montón de aspectos. A ese narcisista, ese egoísta, ese indiferente se le rechaza. No solo se rechaza por ser indiferente o negligente, sino también por ser inoperante, por no prestar ayuda en casos necesarios. La falta de colaboración, el individualismo, el marginal que no coopera, es un tipo de comportamiento totalmente improcedente. En todo caso es improcedente. El egoísmo individual o el narcisismo, imaginaos esto, esto es curioso, porque tampoco se considera al egoísmo como una conducta fundamentalmente contraria a la natural. El educador no se preocupa de ese egoísta, al contrario, parece ser que se les deja, se les permite obrar. Incluso, es más, en los medios de comunicación se potencia el egoísmo, se potencia esa actitud individual, se dice que el cuerpo es mío, el cuerpo es mío, ¿de dónde este cuerpo es mío? Mi vida la vivo yo, ¿cómo que la vivo yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Los viejos, aquellos los padres, son viejos, pero están allá, ni siquiera son parte de ti. La familia somos mi mujer y yo, solos, no hay más. Estas y otras frases publicitadas por los medios de comunicación son parte de la educación occidental, bueno, y de la oriental también, pero se da mucho más en la educación occidental. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si uno elimina de su mentalidad a la especie en su totalidad y elimina esa labor que tiene la especie de proteger
la ecología o la biodiversidad. Si sacamos eso de ahí, lógicamente cada uno puede hacer aquello que prefiera. Pero cuando se comprende que si se prefiere algo contrario al bienestar de la especie, se viola el ordenamiento cósmico, ahí la cosa cambia, y mucho. Una alteración mínima de la cadena trófica, por ejemplo, eliminar el krill, puede acabar con las especies y el responsable de ese fracaso, de ese error, no es ni más ni menos que el ser humano. Luego, la especie humana y cada humano en ella deben cumplir con ciertas reglas, superando ese egoísmo narcisista del hago lo que quiero, hago lo que prefiero. Si lo que prefiero no está en favor de la totalidad, estamos obrando mal. El convencimiento sin evidencia demostrativa crea razones insuficientes o deformadas que generan desconfianza ideológica. Lógicamente, cuando tenemos un convencimiento que no se puede demostrar, aunque nuestro ideal sea muy lógico, filosóficamente hablando, pero puede crear una gran desconfianza al no poderlo demostrar. Nos pasa a nivel político con el marxismo, nos pasa a nivel religioso también con varias religiones, nos pasa a nivel filosófico con ciertos filósofos, a nivel moral también con ciertas conductas de nuestra decencia, por llamarlo de alguna manera. Nos pasa a nivel ético y a nivel estético también. Por eso es necesaria una educación humana normal y normalizarse en ella, hacerse humano en esa normalización. Vamos a hablar de la teoría de la educación, vamos a hablar de esos fundamentos esenciales de la educación. Educar es criar al ser humano en el desarrollo completo de sus capacidades, habilidades, virtudes, mediante el descubrimiento y comprensión de las normas naturales de comportamiento, de convencimiento y de convivencia social. Eso es educar. Educar es criar al ser humano en el desarrollo completo de sus capacidades, el desarrollo completo de sus habilidades, de sus virtudes humanas, la prudencia, la firmeza, la templanza, mediante el descubrimiento y comprensión de las normas naturales, es decir, debemos reconocer y descubrir las normas naturales de comportamiento, cómo debemos comportarnos. Imaginemos que nos comportamos atendiendo, entendiendo y estando atentos el uno a las necesidades propias del otro. Solo eso, atender, entender y estar atento el uno al otro. Felices, ¿no es cierto? Eso es muy sencillo decirlo. El talento humano se compone de sensibilidad, conocimiento y experiencias. Sensibilidad, conocimientos y experiencias almacenadas en la historia particular de cada uno. Sensibilidad para captar las necesidades máximas, inteligencia para reconocer las razones justas y experiencia en disfrutar de los mayores beneficios compartidos para el bien común. La educación se basa en 3 aspectos fundamentales: interés, recognición y contenido. Sin interés no hay educación, sin recognición no hay educación, sin contenido no hay educación. Si no interesado en reconocer un contenido es imposible establecer la educación. Para educar se necesita un informante y un informado que reconoce la información. Esto, que aparentemente es básico, no siempre es por todos comprendido. ¿Se entiende? Interés es un tipo de actitud determinada por el individuo que espera descubrir o conocer algo que hasta ese entonces desconoce. Esa actitud es particular del individuo y predispone el reconocimiento u olvido del observado. Sin interés por aprender, se pueden escuchar 1000 cosas, pero no por oírlas se comprenden. Comprender es tomar lo que se observa o te explican para podérselo explicar después al otro. Eso es comprender, disponer de ese conocimiento para podérselo dar a otro. El informante informa al informado con la información existente en la naturaleza de las cosas, con esas razones que justifican la existencia del objeto, el por, el para qué, la forma, el color, el volumen, la densidad. La información del informante
ha de ser concordante con la naturaleza de la información contenida en el objeto. Esto es muy importante porque del ajuste entre la información del informante al informado y de la comprensión del informado por la información recibida del informante dependerá el grado de convencimiento establecido entre ambos. Y esto hay que entenderlo bien. La verdad es constante e inmanente, es absoluta e inmutable, por tanto, asegura, justifica y confía. El lector de la verdad asume esta información en base al desarrollo de su criterio particular. El lector, previo a la comprensión de la información, duda del conocimiento hasta adquirirlo. Se crea inseguridad en él hasta convencerse y alerta la posibilidad de no entenderla o comprenderla. La inmutabilidad de la información verdadera o ajustada se transforma en el lector en mutabilidad y variabilidad. Es decir, aquello que es inmutable, mientras lo comprendo, se transforma en mutable y variable en el individuo que interpreta la información. Por eso los niños o adolescentes, al carecer del sentido común maduro, confían en la orientación del adulto mientras dudan del conocimiento adquirido que consideran insuficiente para afrontar o enfrentar a la razón o el raciocinio justo del experto. La razón que justifica una existencia es una e invariable. La razón que justifica cualquier cosa, es siempre una e invariable, es incambiable. La diversidad en la perspectiva del reconocimiento de esa razón es variable y derivada lógicamente del criterio evaluativo del individuo en particular. Pero la verdad absoluta está siempre por sobre la interpretación de cada uno. Ese es el elemento de interés contenido en la información. Todo humano exige tener a alguien por sobre él o ella que lo proteja, que lo reconozca, que lo cuide, que lo valore. Ese es el líder necesario, no solo en el plano emocional o motivacional, sino también en el plano intelectual. Y ese alguien que está por encima es la verdad absoluta contenida en la información de cada objeto. Si la finalidad humana natural es la de sentirse satisfecho, convencido y beneficiado, la transmisión de la razón justa es una obligación ineludible entre personas. Mentir debería ser o estar terminadamente prohibido. ¿Se entiende? Vamos a hablar entonces de las bases fundamentales de la educación. Los fundamentos de la educación en sí son tres: la similitud, el tiempo y los valores. Educar es hacer al inmediato similar en el sentimiento, en el conocimiento o en la experiencia, mediante un tiempo. Y educar exige también de la satisfacción, del convencimiento y del bienestar mediante el contenido y mediante los recursos que produzcan esa satisfacción, ese convencimiento y ese bienestar. Esos son los tres aspectos fundamentales de la educación. Voy a dejarlo hasta acá porque es un poquito largo de explicar, pero quiero que les quede claro que educar es no solamente ofrecer información lectiva, sino que es asumir la responsabilidad de criar a la persona que está delante tuyo, de criarla en el desarrollo de sus facultades. Y para eso se necesitan normas de comportamiento, es decir, atenderse, entenderse, estar atentos el uno al otro, normas de convencimiento mediante el método inductivo, el método deductivo, mediante la demostración con evidencias, mediante la búsqueda de la razón justa, o la justa razón, que es siempre y para todos válida porque es constante e inmanente. Y mediante las normas de convivencia, es decir, el ser capaz de seducir al otro con afecto, persuadirle con la razón, persuadirle con la verdad, motivarle con lo ejemplar. De esa forma podemos crear una especie de convivencia ciudadana mucho más conectiva, mucho más humana en sí. Después podemos ahondar en todos estos temas, pero los vamos a dejar hasta aquí. Y en el próximo video haremos una explicación un poco más profunda de cada uno de estos aspectos. Y si tienes alguna duda, me puedes
dejar su comentario debajo del vídeo. Y si te gustaron estos temas, te suscribes al canal y si te gusta, pones like. Muchas gracias, buenas noches y que tengas